buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta edición, la última de la semana de Diario Totoras, un repaso por todo lo que sucede en nuestra ciudad todos los días. Hoy tendremos la chance de hablar con gente en vivo y en directo, como nos gusta, con los temas que se están discutiendo hoy a la mañana y en las próximas horas en Totoras, y además el repaso de todo lo que pasó en esta semana en nuestra comunidad. Ya en segundo nada más hablaremos con los integrantes del Comité de Cuencas. Se desarrolló hoy por la mañana en el Centro de Cultura la tercera asamblea, muy interesante, que como siempre este tema que está avanzando, que fue una de las noticias del año pasado y que seguimos de cerca, porque seguir de cerca este tema es un poco ver cómo se va corrigiendo uno de los temas que fue o que generó muchísimos inconvenientes para toda la región desde hace varios años, como son los problemas hídricos en toda esta cuenca que ocupa 160.000 hectáreas. Una nueva asamblea, la tercera, en este caso en Totoras, con los delegados, temas que vamos a empezar a dialogar con ellos y un poco que sirva esta entrevista que hacemos con Carlos, con Marino y con Marcelo, como repaso de todo lo avanzado hasta aquí de este Comité de Cuencas, Arroyo de las Totoras, Canales, Salto Grande y Cerovino. Pero también estaremos en vivo hablando con Alberto Figuerola, que es el coordinador del Consejo de Seguridad Ciudadana. Será la primera vez que Alberto va a hablar de cómo viene funcionando este consejo, que tiene a las fuerzas vivas de Totoras, a las instituciones participando, a la gente preocupada, por supuesto, para resolver los temas de seguridad. Esto que, por supuesto, desde el Estado se viene planteando hace mucho tiempo, y la herramienta que están encontrando los Estados, al menos en las pequeñas comunidades, es el armado de los consejos de seguridad ciudadana. Aquí en Totoras funciona como está funcionando en otras localidades, y es muy bueno hablar con Alberto para ver en qué avanzar y cuáles son las medidas en las que van a colaborar para resolver cuestiones que tienen que ver con la seguridad o con la inseguridad, como decimos siempre, de la gente de Totoras. Aunque este concepto es muy amplio y uno lo puede abordar desde la concepción que quiera. Para algunos inseguridad es una cosa y para otros otro, y este debate es muy válido y ojalá que se siga dando para profundizar las soluciones. Algunas de las cuestiones que hoy escuchaba, y lo vamos a hablar con ellos del Comité de Cuencas, era que más allá de reflexionar sobre por qué no pagan las personas que no pagan habitualmente los tributos del Comité de Cuencas, hay que analizar el trasfondo, decía Marcelo Raceto, y eso es muy cierto. Hay que ver el contexto en el que cada uno toma las medidas y desarrolla sus actividades para ver cómo se corrige el problema de fondo. Y en el tema de la seguridad pasa exactamente lo mismo. No se puede ver solamente la superficie, sino hay que ir al fondo de la cuestión, y muchas veces en cuestiones de seguridad el fondo de la cuestión pasa por resolver problemas sociales, eventualmente con más inversión en muchos ámbitos de todos los estados, locales, provinciales y nacionales. Como en todos los temas, si no hay una coordinación y si no hay una suma de responsabilidades, arrancando por las responsabilidades que tenemos cada uno como ciudadanos, es muy difícil que todo lo pueda resolver el Estado actuando de manera solitaria. Hace falta sí o sí el aval y el apoyo y el respaldo de nosotros como ciudadanos, cada uno de nuestros lugares, aportando nuestra responsabilidad. Tenemos todavía material que nos quedó de la edición de Agroactiva. Estuvimos en la Comisión de Agricultura, sesionó la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación en el Ministerio de Agricultura, que tenía una carpa así dentro de Agroactiva, y allí estuvimos y tenemos la palabra de diputados de todos los bloques que hablan de su concepción acerca de cómo está básicamente el sector agropecuario, porque fue el tema en el que debatieron. Estas son imágenes del remate de AFA que realizó en Agroactiva. AFA llevó adelante el remate o los remates oficiales a través de Ricardo Charles, el martillero oficial de AFA, que tuvo la responsabilidad de llevar adelante los remates en la Agroactiva, una muestra que es seguramente la más grande del campo argentino, y dicen algunos que han recorrido otras muestras, una de las más importantes del mundo. Bueno, y otros temas que nos quedaron de la semana que seguiremos debatiendo y presentando en esta jornada, como esto que sucedió hoy. Terminó la recolección de residuos electrónicos en la maestranza municipal. Esto es muy interesante, darle difusión, y queremos, como en todos los temas, estar encima desde nuestro medio de comunicación. Allí está Uriel Bernardi, que es el coordinador de la gestión ambiental de la Municipalidad de Totoras, que lleva adelante esta campaña con la colaboración
participación, como vemos, por supuesto, de todos los empleados municipales que dan una mano en todos los temas, siempre bien dispuestos. Allí la maestranza municipal fue la receptora de estos residuos electrónicos que irán para un tratamiento adecuado, que es lo que corresponde. Pero bueno, arrancamos para no demorarlos más y agradeciéndole la gentileza. Por ahí en otras asambleas intentamos lo mismo, pero las asambleas a veces demoran muchas horas en el Centro de Cultura. Hoy por suerte pudieron cortar cerca de la 1:30 de la tarde, y aquí están Carlos Grota, que es presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Cuencas, Arroyo Las Totoras, Canales Alto Grande y Cerodino, el ingeniero Marino Smith, que es un poco el coordinador entre el comité y la provincia, y el ingeniero Marcelo Raceto, que también forma parte del Comité Ejecutivo de este Comité de Cuencas. Y decía, antes de nada, los saludo, buenas tardes, gracias por este rato, y a los tres, bienvenidos. Decía que fue una de las noticias, si se quiere, políticas más importantes, ¿no? O gestiones políticas más importantes del año pasado, que ahora empieza a avanzar, a desarrollarse, Carlos. Bueno, sí, hemos desarrollado una criatura que ha nacido hace unos meses. Ahora tenemos la responsabilidad de conducirla y hemos establecido las primeras bases como para que se ponga en marcha. Esta puesta en marcha nos ha demandado una serie de tareas que de pronto no son vistas, no se pueden mostrar porque son organizativas fundamentalmente. Hemos ordenado la recaudación del comité, hemos ordenado llamado a concurso para contratar un profesional que haga estudios y proyectos. En fin, una serie de tareas que luego se van a ir viendo reflejadas en obra a la mayor brevedad posible. Que es lo más difícil y lo que uno, cuando estamos con las cámaras así siguiendo las asambleas, siempre sale a la luz, ¿no? Que algunos quieren ver las obras, quieren ver las máquinas trabajando, las obras ejecutadas, y bueno, hay un proceso lógico, ¿no? Que requiere todo este armado. En realidad es un proceso que lleva un tiempo. Lo que estamos queriendo o pretendiendo hacer tiene que ver con ordenar algo que hasta ahora, más que no tener ordenamiento, lo que tenía era coordinación. Lo que falta, el agua es una sola, sí, pero pasa por diferentes lugares que tienen diferentes jurisdicciones, y que lo que el comité necesita es ser una única autoridad que ordena, realiza, ejecuta y coordina con otras jurisdicciones que tienen también o sea, que influyen sobre lo que ocurre con el agua. Es algo bastante complejo, es no solamente armar de cero toda una administración, es empezar a tener proyectos que coordinen, o sea, la coordinación se basa en cuestiones técnicas. Sí, seguro, que es lo más importante quizás, ¿no? En estudios concretos, en que dan los lineamientos de cómo encarar las obras y cómo solucionar los problemas, y bueno, todo eso lleva un tiempo y es en lo que estamos. Bueno, y empezaron discutiendo sobre el tributo. Esto también depende de una contribución de los productores, que fue una de las primeras discusiones, ¿no? ¿Cuánto tributar? Porque además todos saben para qué. Me parece que el Comité de Cuencas era una herramienta que la tenían que tomar sí o sí para abordar el tema de raíz, o empezar a abordarlo de raíz, porque los problemas hídricos se sucedieron desde hace décadas, ¿no? En realidad, el tema del tributo tiene que ver con un presupuesto. Hay un presupuesto anual y el tributo tiene que ser congruente, coincidente, para atender ese presupuesto, que es un presupuesto que se analiza primero y luego lo aprueba en asamblea como la de hoy. La próxima asamblea se va a dar en septiembre, que es la que tiene que aceptar ese presupuesto anual. Eso va en la misma línea junto con las obras y los estudios necesarios. Estamos en una primera etapa de estudios, analizando toda una dinámica hídrica que es precisamente eso, dinámica. No es una cuestión estanca, va cambiando el uso del suelo, va cambiando lo que pasa con el agua que llueve. No me animo a decir que estamos en un cambio climático, tiene mucho más impacto lo que hacemos nosotros en el suelo, con el suelo y con el uso del agua, que lo que puede llover diferente.
Alguna vez lo hablamos también con el ingeniero Mitri y también con usted, Marino, de que también está en debate el modelo de producción en todo esto, cuando uno tiene que evaluar las proyecciones de qué obras era futuro, porque seguramente alguien proyectó obras para resolver problemas hídricos hace 30, 40, 50 o 60 años. Hoy la proyección, o para la proyección hay que evaluar el actual modelo de producción, que es absolutamente diferente, ¿no?, a varias décadas atrás. Indudablemente, pero también es cierto que nosotros no podemos pensar canales o redes de drenaje que estén incrementándose en forma permanente, que estén agrandando en forma permanente, por lo cual, si bien tenemos un modelo productivo y tenemos que realizar obras que sean afines con eso, tenemos limitaciones, ¿no es cierto? Por lo cual, creo que estamos dando los pasos adecuados, trabajando en dos aspectos en forma simultánea. Uno, tratando de recomponer la red de canales para que sean eficientes en el estado actual en que se encuentran, con las obras de arte que tenemos, procurando remover los sedimentos, para lo cual nos estamos proveyendo de las máquinas adecuadas para ese fin. Y por el otro, como lo mencionaba, ¿no es cierto?, elaborando el proyecto definitivo de la cuenca en una óptica macro, ¿no es cierto? Está bien, perfecto. A ver, de toda la cuenca hablamos. Exacto. Y que contempla las 160.000 hectáreas. Eso es lo que se está estudiando también. No estamos introduciéndonos en los aspectos puntuales, que luego, digamos, serán accesorios, serán anexos de este modelo que está elaborando el ingeniero Roude, contratado por el comité a ese fin. Para lo cual se abrieron los sobres hace un par de meses. ¿Ya está trabajando ese proyecto? Bueno, ya comenzó. El primer informe que tenemos, el informe preliminar, es este que yo tengo acá en mis manos. Es una de la etapa 1 de ese trabajo, el trabajo que contempla 210 días de tareas, en las cuales va a ir entregando sucesivamente nuevos informes, sobre los cuales después tendremos que basarnos para seguir con las obras futuras. Una derivación inmediata de este trabajo es un llamado a concurso que estamos ya elaborando para hacer un relevamiento topográfico de toda la cuenca, sobre el cual también se va a basar el ingeniero Roudes en sus posteriores conclusiones, lo que derivarán también en estudios hidráulicos e hidrológicos. Perfecto. Hoy uno de los temas que también hablaban muchos es el tema de los famosos canales clandestinos, contra lo que también tienen que combatir. Y son canales clandestinos en productores que hoy también son parte del comité de cuencas, ¿no? Hay cambios de actitudes que quizás deban estar contemplando y tengan un tiempo, una transición hasta tomar conciencia. Eso ocurrió. La idea del comité es, por supuesto, que eso ya no ocurra y que todo lo que se construya sea en el marco de un análisis hidráulico, de un análisis de escurrimiento de los excedentes, contemplando todos los pormenores de ese escurrimiento. Los canales clandestinos son parte de una realidad que tenemos, donde nuestra primera tarea es explicarle a los productores que tenemos que empezar a coordinar, tenemos que empezar a encontrar la solución. Por supuesto, decirle, esto no va más y esto tendrá un castigo, pero también hay una forma en la cual esto escurra correctamente, sin perjudicar a otro, sin perjudicar las plantas urbanas, sin perjudicar al vecino de abajo, sin romper alcantarilla y generar mayores costos en obras de arte, en construcción, en reparación de caminos. Hay una forma racional y eso es lo que nosotros tenemos que generar. Y una cuestión de solidaridad ahí también, dando vueltas en todo este concepto del comité de cuenca, sin la cual es imposible abordar el problema integral, ¿no? Bueno, nosotros contratamos un estudio hidráulico, y un estudio hidráulico forma parte de las ciencias duras, o sea, donde 2 más 2 es 4, pero en realidad el agua a veces tiene nombre y apellido, nosotros manejamos gente, ahí 2 más 2 no es siempre 4, tenemos que empezar a coordinar, a explicarle a la gente que se avenga a esos estudios, a esos proyectos, que los discuta en el marco adecuado, y una vez que estamos de acuerdo, avanzar, buscar los consensos y avanzar, pero termina siendo un manejo de personas.
Decía Carlos hoy que estaba dotado de la paciencia que requiere, porque además son 15 distritos para arrancar. Si se armó el comité, porque todos tienen problemas hídricos, o todos tenemos problemas hídricos. En los campos, y básicamente lo que es más dramático, lo hemos tenido en las localidades, en los cascos urbanos en los últimos años. Entonces cada uno quiere que se empiece por su lugar. Por eso hay que entender este concepto que la ciencia es la ciencia y alguien deberá determinar cómo y por dónde empezar, ¿no? Bueno, lo de la paciencia se refería a que estamos abocados a tareas, estamos trabajando a full, no hay minuto de descanso en esto y son todas etapas que vamos a ir cumpliendo, pero lo de la paciencia terminaba queriendo expresar que para ver concretadas las obras sobre el terreno demanda todo un tiempo. Entonces todo lo que no se ve ahora y que estamos haciendo, y que es este estudio, por ejemplo, que yo tengo aquí, es parte de todo el trabajo previo para el cual tenemos que armarnos de paciencia para poder llegar después a ver las obras concretas, ¿no? Bien, lo de la limpieza del canal Cerrodino es la primera obra concreta que encararon desde el comité, que estuvimos con las imágenes acompañando. ¿Qué significa eso dentro de toda esta estructura, Marino? Sí, una de los lugares que necesitaban imperiosamente la limpieza del canal, porque estaban en malas condiciones. En idéntica situación se encuentran otra serie de canales. Perfecto. Indudablemente que acá no existe la idea de priorizar algunas obras por sobre otras. Nosotros estamos abocados a la realización de obras sobre los canales troncales. Luego tenemos la expectativa de, digamos, trabajar sobre el canal Totora, desde donde observemos la sedimentación del canal, esperando, porque ese es el objetivo, los diseños que el ingeniero proyectista nos ponga a consideración para luego eventualmente incrementar la sección de los canales si correspondiere, o ampliar las alcantarillas con la indudable colaboración del Ministerio de Aguas, que el comité también tiene un presupuesto acotado a determinadas obras. No puede hacer grandes obras de arte, de hecho la ley no lo especifica así. Las obras de arte corren por cuenta en ese caso las obras de arte mayores son una responsabilidad de la provincia. Pero pueden ser sugeridas por el comité de cuencas. Tienen que formar parte del proyecto que se estudia o se realizan en el marco del comité de cuencas. En el marco, exactamente. Digamos, el comité de cuencas pasa a tener una injerencia decisiva, al menos en esta la asamblea del comité es la que define todo, la que sugiere, por supuesto, y en este comité hemos instrumentado una forma de trabajo ordenada, que es elaborar aquello que la provincia no nos pueda proveer. Bueno, el comité se lo provee, que es el diseño estructural de los canales y todo lo demás. O sea, no estamos perdiendo tiempo. Y bueno, el ministerio luego nos tiene que proveer de la herramienta para poder ejecutar las obras. De hecho, esta máquina que está trabajando Cerrodino es una de ellas. También estamos con la expectativa de contar con nuevo equipamiento. Hay otro equipo que se ha provisto y que está trabajando en la localidad de Santo Grande, en la defensa del pueblo. Bueno, siempre trabajando para la zona, digamos, eventual que consideramos crítica en su estado actual, pero a instancias del proyecto definitivo, que es así, van a ser las obras que encaremos definitivamente. Este proyecto del cual hablabas, Carlos, cerca de 200 días llevará. En total, esta primera parte de los estudios que estamos realizando lleva hasta prácticamente fin de año. Pero durante todo este interín, como te dije, se va a realizar el estudio topográfico, hidráulico e hidrológico. Y como consecuencia de ello ya se van adoptando decisiones que nos van a ir permitiendo avanzar en algún tipo de obra. Por lo pronto, lo que acaba de decir Marino respecto de restituir al Totora las dimensiones que tuvo cuando se terminó la obra que se ejecutó en los 90, cosa que la semana que viene probablemente ya tengamos una máquina trabajando. Estuvimos haciendo un recorrido y un relevamiento sobre el terreno la semana pasada para evaluar desde dónde y en qué lugar corresponde hacer algún tipo de limpieza.
Y bueno, esa es una tarea que es inminente ya su inicio, ¿no? Hoy también advertí que requieren de la decisión de los presidentes comunales, de las autoridades locales, de los intendentes donde son ciudades. ¿Cómo viene esa relación? Los presidentes comunales y los intendentes forman parte del Comité de Cuenca por ley. O sea, el Comité de Cuenca tiene 96 delegados entre titular y suplente, la mitad son autoridades oficiales. Claro, eran 4 representantes políticos y 4 de los productores. Perfecto. Desde ese punto de vista forman parte de esto. Por supuesto que a su vez ellos tienen una injerencia en la cual tenemos que estar coordinando con ellos todo lo que son tareas, ya sea de obras de arte en camino o directamente en los caminos. Hasta ahora hemos tenido muy buena recepción de todos, de la mayoría. Hemos encontrado respuestas. Es una problemática, la del agua, que todos la toman como tal, la dimensionan y creo que están sumando y muy bien. Por supuesto que hay municipalidades como la de Totora que tiene un aporte mucho más significativo por el solo hecho de que tenemos la sede acá en Totora, o por ejemplo la comuna de Salto Grande que aporta una máquina, que la tiene y ya no. Seguro. Pero, y hay otras que tienen no los recursos que tienen estas otras comunas en cuanto a maquinaria, pero sí aportando, sumándose, participando de reuniones, trayendo problemas, tratando de llevar adelante soluciones en conjunto. Bien, y el porcentaje de pagos, ahora hablabas hoy, Carlos, también en la asamblea, ¿cómo lo pueden evaluar ustedes en esta primera etapa de repaso desde la creación? En principio yo lo valoro como muy positivo, pero siempre las expectativas son mayores, por supuesto. Nosotros hemos emitido 2 cuotas, la cuota única del año 2013 y la primera cuota de 2014. Sí. En la cuota de 2013 tenemos un porcentaje de recaudación del 59% y aspiramos a que ese porcentaje se siga elevando, es decir, va creciendo día a día. Y varía según las localidades. Varía según las localidades. Por ejemplo, tenemos la de Totoras con un porcentaje del 64%, la de Salto Grande el 67%, la de Armstrong el 80,75% de recaudación. Y así se van dando en las demás localidades. En cuanto a la cuota del 2014, estamos mejor todavía que la de 2013, a pesar de que el porcentaje todavía no llega al 59%, estamos en el 49%, pero a esta altura, en la cuota anterior, estábamos en un 35%, con lo cual quiero decir que ya se va tomando conciencia con mucha más rapidez en cuanto a la necesidad de cumplir con este requerimiento de parte de los contribuyentes, porque evidentemente están viendo de que este es el camino como para encontrar soluciones, ¿no? No hay ninguna duda que este es el camino, al menos el que ya han decidido. Y el tema también del pago, recordemos que han trabajado mucho ustedes en las gestiones para facilitar el pago. Han abierto un montón de bocas de pago en todas las localidades, ¿no? Sí, en principio, habiendo intentado hacer un convenio de recaudación con el Banco de la Nación, dada la demora en que el banco tenía para poder implementar este sistema, recurrimos a las mutuales de cada una de las localidades para darle una facilidad al contribuyente de poder pagar dentro de su propia localidad, con lo cual hicimos convenios con prácticamente todas las mutuales de todas las localidades que están involucradas en la cuenca. Acto seguido ya comenzó a regir lo que fue el convenio con el Banco Nación, dando la posibilidad de hacer el pago en cualquiera de las sucursales del país del banco para que vengan acreditados los fondos a la cuenta del comité. Y por último complementamos ese trámite con un convenio con la red Link que permite hacer los pagos por home banking, por ejemplo, o por cualquier cajero automático de la red Link del país, con lo que también le damos una facilidad más al contribuyente para que pueda hacer los pagos donde le resulte más cómodo. Perfecto. ¿Cuánto se paga? ¿Con cuánto arrancaron? Nosotros estamos cobrando por cuota 1 litro de gasoil por hectárea. Y son 3 cuotas al año. Son 3 cuotas, en total son 3 litros de gasoil por hectárea. Por año es lo que se paga para estas actividades. Exactamente. ¿Y el presupuesto del que hablamos?
El presupuesto del que hablamos cubre, es decir, la recaudación de las cuotas, aún con porcentajes menores, porque ya también está contemplado una disminución en el cumplimiento de parte de los contribuyentes. La recaudación de las cuotas, decía, cubre la demanda que nos hace el presupuesto en cuanto a los proyectos que tenemos para tener que pagar. Por ejemplo, los estudios que estamos pagando, claro, el personal que estamos pagando, el funcionamiento de las máquinas que están trabajando, y con los excedentes que hubo al principio, porque como todavía no teníamos máquinas en producción, digamos, se compraron litros de gasoil para poder preservar el poder adquisitivo del dinero. Perfecto. El lunes se va a presentar un proyecto en Bustinza para defender el casco urbano. ¿De qué se trata? En Bustinza hubo un proyecto que en realidad es anterior al comité, pero que ahora que nos hacemos cargo, digamos, pasa a formar parte del ámbito del comité, más allá de que ese proyecto lo va a ejecutar directamente la provincia. Ese proyecto de defensa del casco urbano, en el escurrimiento del agua hay distintas prioridades y los cascos urbanos tienen una mayor prioridad que todo lo que es la parte rural. En el caso de Bustinza, este proyecto ya fue presentado y ahora va a ser presentado nuevamente el lunes, donde hay una convocatoria de parte de las autoridades locales a personas de Bustinza, a productores, un debate sobre los alcances y sobre todo la búsqueda de consenso. Perfecto. Y eso, algo similar también dentro de la órbita del comité, es lo que tienen que resolver para Salto Grande, porque ahí también se tienen que dar soluciones hídricas desde la provincia, con el comité ahora también participando de las decisiones, ¿no? Bueno, ese es un proceso de evaluación, digamos, que está encargado al ingeniero Rode. Los Rode también contempla lo de las defensas para evitar inundaciones en los cascos urbanos, por ejemplo, lo que sucedió en Salto Grande en los últimos tiempos, en Bustinza, o sea, ahí áreas más afectadas. Creo que el quien mejor puede hablar del tema es Marcelo, porque reside en el lugar. Y además pero, es de las hace frío, ¿no? En Salto Grande hay un proyecto que contempla defensa, hay un canal principal, hay otros canales secundarios por arriba de la ruta y luego la salida de agua del pueblo. Respecto al canal principal, hay una readecuación que ya fue ejecutada. También en ese estudio se contempla la construcción de toda una defensa, un bordo, que fue lo que no resistió la última inundación y en este momento se está reconstruyendo, ya se termina esta semana, se está consolidando, porque se había reconstruido y ya se está consolidando. Y también en ese proyecto se contempla toda la readecuación de los puentes, que eso es lo que estamos conversando con la provincia, si hacerlo o esperar a todo este proyecto, porque hay algunos indicadores que plantean que tendría que ser menos el agua que llega. Es más importante no dejar llegar el agua antes que sacarla rápido, viendo prioridades en el presupuesto, porque todos son gastos. Desde Salto queremos que los puentes se hagan, pero estamos adecuándonos al resultado de todos estos estudios y consensuando entre todos cuál es la asignación de recursos que se hace y que es más conveniente. Pero todo forma parte de lo mismo. Los cascos urbanos tienen una prioridad mayor que el campo, pero sobre todo tenemos injerencia y de hecho nosotros estamos dentro del comité representando a los productores, donde lo que queremos es mejorar el drenaje y mantener la productividad, entre otras cosas. Seguro. Con este nivel de proyección, ingeniero, ¿cómo avisora los próximos años? ¿En cuántos años empezarían a ejecutarse las obras más significativas? No, nosotros tenemos la expectativa de aún contar con datos que nos provea el ingeniero, a efecto de ingeniero proyectista me refiero, a efecto de inmediatamente aprobado eso por el ministerio, comenzar a trabajar antes inclusive de los 210 días previstos para el término, digamos, del trabajo de él. Estamos hablando siempre de trabajar en el arroyo Totora desde donde se considere que haya que modificar su sección. Nosotros estuvimos observándolo, bueno, y haremos tareas de emergencia, pero el verdadero trabajo definitivo comenzará con los planos en la mano. Y bueno, el trabajo
hasta que no lleguemos al último rincón del comité, que lo tenemos bien distante, allá por Armstrong, Las Parejas, no habremos de terminar con la construcción de canales. Luego vendrá la etapa de mantenimiento de lo existente y de la red de drenaje secundaria, por lo cual el comité está llamado a permanecer por siempre para hacer ese tipo de actividades. Bueno, incluso hoy en la última etapa del debate de esta asamblea, alguien arrojó la posibilidad de que hay lugares donde son comités hidroviales también encargados del mantenimiento de caminos rurales, algo que parece muy ambicioso en esta etapa del comité de cuencas de esta región, pero no parece ser algo imposible, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Fácilmente. Acá estuvimos hablando hasta ahora a lo largo de esta entrevista de lo que es la red de drenaje de canales. Perfecto. En realidad el agua una vez que llega al canal hay que darle una salida lo más rápido posible, pero también hay un manejo previo a que llegue hasta ahí, que hay que hablar de retenciones. Esto es muy dinámico, esto empieza y no termina nunca. El uso del suelo, lo que no solamente hace el productor por voluntad, sino por una cuestión de mercados, la desaparición de la ganadería, todo esto influye en la cantidad de agua excedente, en la velocidad que esa agua escurre, en cómo, en los cálculos, en la dimensión de los canales y en todo lo demás. Hay que trabajar en esa parte, también se puede trabajar, y los caminos en esa parte del drenaje tienen una influencia en el sentido de que a veces actúan, muchas veces, la mayoría, como canales. O sea, el agua cuyo curso natural va en una dirección, se encuentra con un camino, cambia de dirección, se trasvasa a otra cuenca, se acelera, llega más rápido, cambia la dinámica del escurrimiento. Puesto en ese marco, parecería o surgiría como una cuestión completamente lógica, racional, que no solamente tener influencia sobre la red de drenaje, sino sobre los caminos que influyen y pasan a formar parte involuntariamente, y a veces no tan involuntariamente, de la red de drenaje. Por supuesto que el comité, si bien tiene representantes por distrito, está formado bajo el criterio de cuenca, y hay distritos que pertenecen a más de una cuenca, que de pronto no todas las hectáreas del distrito de Salto Grande están en esta cuenca. Comprendido, sí. Creo que hay Bustinza, debe ser el único distrito que está completo. Está entero, en el medio. Entero, no sé, Totoras. No, Totora tiene una parte afuera. Totora tiene una parte afuera. Tiene una parte de productores que no forman parte del comité de cuenca. No están dentro de esta 160.000. No vuelcan las aguas a la cuenca de Totora. Perfecto. En ese marco, los consorcios camineros que se arman por distrito, habría que ver cómo se adecúan. Hay ejemplos, no hay legislación en la provincia, pero hay ejemplos. Lo que surge sería muy lógico, muy racional, un comité hidrovial donde se manejen no solamente la cuestión de los canales, sino también la cuestión de los caminos, que es una problemática muy sentida, que tiene que ver con el poder entrar a los campos, el poder salir. Hay un uso del suelo que hace que el agua excedente sea cada vez mayor, que las napas vayan subiendo, que los caminos se destruyan, que el agua excedente sea cada vez mayor, y eso también destruye los caminos. El que va al campo todos los días o el que va, esto lo nota. No hay una proyección del uso del suelo que me diga esto va a cambiar, claro, sin hablar de cambio climático. Intentaba preguntarte de entrada, las proyecciones son muy difíciles de hacerlas, ¿no? No estoy diciendo que llueve más, sin que llueva más, solamente con el cambio. Y a partir de eso pasa a formar todo parte de la misma problemática. Hay que analizarlo. Nosotros no podemos hacernos cargo de los caminos tal cual la estructura hoy del comité, pero hay otros comités que sí se hicieron cargo a partir de una redistribución de tareas internas, digamos, donde los delegados pasarían a tener otro protagonismo. Y donde la tasa por hectárea que hoy se paga para conservación de caminos rurales pasaría directamente a los recursos de... Pero de todo eso estamos lejísimos. Claro, los comités que lo hicieron tienen un acuerdo directo con la... no hay legislación, fue un acuerdo directo con la municipalidad y con las comunas. Acá no tenemos, o tenemos que poner un acuerdo con 15 distritos o con
los 12 que forman parte, estamos muy lejos. Empezamos a charlar el problema, nos damos cuenta de la problemática hasta que la cuestión madure, todos, pero sí, forma parte del todo. Ahora, si estamos en una región productiva, centro, núcleo, si es generadora de recursos no solamente para las regiones, sino para la provincia y para el país, ¿por qué resulta tan difícil y tiene que surgir tan desde abajo el tema de este tipo de soluciones? A ver, nosotros estamos abocados a entender la problemática, a buscarla. Después, el otro, una asignación de los recursos desde el Estado. No estoy hablando de un Estado en particular, no digo nacional, provincial, municipal, ni del Estado. Ni de la coyuntura, ¿sí? Ni de la coyuntura, desde el Estado. Tiene años. Pero eso ya es un análisis que por lo menos a mí me excede. Creo que cualquier ciudadano argentino que vote, que pague impuestos, puede opinar, digamos, con la misma capacidad de análisis que lo puedo decir yo, o por lo menos con la misma autoridad. Está bien, pero a veces surgen este tipo de preguntas, nos hacemos, como el tema de las rutas, que a veces hay que terminar en consorcios o en la ley de Comité de Cuenca data del año 86, por lo cual digamos, yo creo que obedece a la necesidad de suplementar a lo que hace el Estado, la visión, digamos, local de problemas que no se podrían resolver de otra manera. ¿No? Aparte, no tiene que ver exactamente con una cuestión económica, porque ha sobrevivido este sistema a buenos y malos momentos de este país que tenemos tan cíclico, ¿no es cierto? Por lo cual, yo creo que es un sistema muy bueno, que hay que perfeccionarlo. Creo que este comité desde ese lado está llamado a hacer de punta, de plantear situaciones que no se plantean habitualmente. De hecho, yo, por la experiencia que he tenido en otros lugares, se han dado pasos con una celeridad tan importante que, bueno, creo que no se ha perdido tiempo. Ya tenemos una herramienta vigente, ya estamos con la posibilidad de contar con un proyecto y probablemente con las obras que sobrevengan. Perfecto. Lo más importante de esto es que le estamos dando un ámbito de discusión a los productores, que los escucha, que plantea y trata de que esa dificultad se ponga en el marco de las cosas a resolver, pero realmente con eficiencia y técnicamente de una forma adecuada. Pero siempre con recursos. Digamos, no hay ningún problema que se solucione gratuitamente, con recursos. Y en eso también es algo que me gusta indagar bastante. El tema de Bustinza lo consulto mucho. Hoy hablaba con el presidente comunal y en la última semana también. Bustinza genera aproximadamente 47 millones de pesos en concepto de retenciones solamente de soja y recibió 89.000 pesos del fondo sojero. Digamos, hay algo que hay que discutir. Comprendo a Marcelo, no será este el ámbito, pero algún ámbito será en el que se discutan o en el que se rediscutan algunas redistribuciones de fondos para usarla en obras concretas, ¿no? Porque para que las retenciones sean retenciones tienen que salir de los campos y llegar a los puertos y salir de los caminos rurales que a veces están inundados y trepar a las rutas que están intransitables. En algún momento hay que también discutir esas cuestiones, porque cuando se rediscuta eso quizás el presupuesto del Comité de Cuenca sea ínfimo, ¿no? En cuanto a lo que se genera. En línea con lo que vos estás diciendo, yo abrí la asamblea esta mañana preguntando a dónde va la plata del campo. Y decía que no era una pregunta original porque la escuchamos en todo momento. Y continuaba diciendo, los productores padecemos $1 de 12 pesos para comprar insumo contra otro de 5 pesos para vender la producción. Y a ese 5 pesos todavía hay que restarle el impuesto a la ganancia, inmobiliario, etcétera. La diferencia entre el $1 de 12 y el $1 de 5, menos el impuesto a las ganancias y el inmobiliario, es el dinero que se está quedando el Estado. Entonces digo, cuando se creó el Comité de Cuenca, uno de los cuestionamientos que todos nos hicimos fue que nos estábamos imponiendo una nueva contribución voluntariamente, porque por voluntad nuestra se crea el comité y nos creamos una nueva contribución. Era paradójico. Para un nuevo gravamen que tenía que salir de los ya bastante castigados bolsillos de los productores. Pero algo fundamental diferencia
a toda la masa de impuestos que recauda el Estado con la contribución que aportamos al comité. Para lo primero cabe la pregunta, ¿a dónde va la plata del campo? Y pasa lo que vos acababas de resumir recién. Yo trato de decir números puntuales para comprender, porque si me preguntan conceptualmente, creo que estoy de acuerdo con las retenciones, pero me parece que hay que buscarle la vuelta a ver de qué manera para que vuelva para vos este tipo de obras, donde para que se transforme justamente en erarios, ¿no? Públicos. Continuaba diciendo que en cambio lo que recauda el comité íntegramente se convierte en estudios, proyectos, maquinaria, obras. Le rendimos cuenta a los contribuyentes o a los delegados que estaban en la asamblea, mostramos los números, como lo hicimos esta mañana. En definitiva, estamos generando los recursos para transformarlos en la solución de los problemas hídricos que padecemos. Si hay un trasvasamiento de recursos concretos que se transforman de recursos en obras. Bueno, era muy relacionado con lo que vos acabas de decir. Con este tema que me parece que vale la pena que se discuta, y esta es una discusión más para los ámbitos legislativos, con porcentajes ínfimos que se toquen nomás en concepto de retenciones, creo que se resolverían muchos problemas en nuestras localidades, ¿no? Yo soy de los que creo que hay mucha cuestión que se redistribuye de otra manera, que tiene que ver con lo social y que existe, pero por ahí en obra, tocando porcentajes mínimos, viendo los números que maneja el comité, por ejemplo, con los que están tratando de proyectar la solución hídrica, con porcentajes mínimos tocando de esos recursos que existen, ayudaría mucho a resolver los problemas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. A veces analizamos mucho lo propio, lo interno, nos metemos en análisis local y en la discusión del árbol nos perdemos el bosque. A veces es bueno tratar de ver lo que pasa en otro lugar muy parecido y a su vez completamente diferente. Por ejemplo, en Uruguay no hay retenciones. La pregunta es, ¿ahí no hay redistribución de la riqueza? Al no haber retenciones, hay regulación en el uso del suelo. ¿Es posible hacer una regulación del uso del suelo en un lugar, en la Argentina, donde la lógica es recaudatoria? ¿Es factible acá a un productor poder decirle tal porcentaje de gramíneas de verano o de gramínea de invierno? En Uruguay de pronto hay una declaración jurada y se respeta a rajatabla con multas muy altas, donde después de tanta cantidad de años no se puede hacer determinado cultivo y hay que hacer otro, o hay que ir a una pastura, hay que hacer un puente verde, le llaman ellos, que sería un cultivo de invierno para quemarlo, no dejar el suelo descubierto. Ahora, todo ese tipo de regulaciones más técnicas tienen que ver, o son posibles, cuando no hay regulaciones económicas, porque no son incompatibles. Y por otro lado, de esto que estamos hablando, no estamos dando un ejemplo de recaudación, estamos hablando de lo que pasa en el comité. O sea, cuando yo tengo otro tipo de cultivo, otro tipo de un puente verde en el invierno, si esto que llovió anoche, en lugar de encontrarme todo el suelo desnudo y con barbecho, la mayor parte, casi nada verde, la poquita ganadería que quedó tiene algo verde, en lugar de encontrarme con eso, me encuentro con otro suelo que está consumiendo agua diferente, el escurrimiento es diferente y toda nuestra dinámica es diferente. O sea, cuando miramos lo local, tendemos a decir, o se tiende a decir muy rápido, estoy de acuerdo con las retenciones, la redistribución, sí, la redistribución moralmente. Ahora, en el desarrollo dinámico de la cuestión de lo que es posible y lo que hace falta, hay lugares donde las cosas se hacen de alguna forma más lógicas, donde se planifica el uso del suelo de una forma más racional y económicamente son completamente diferentes. Y no por eso deja de haber redistribución. Pero vamos camino a la legislación, digamos, no hay esto que estamos hablando excede completamente lo que nosotros vamos a hacer en el comité. Exacto, pero esto se discutió en la Comisión de Agricultura que sesionó en la agroactiva, por ejemplo. Hubo una discusión sobre el uso del suelo, y ese es un ámbito legislativo nacional, ¿no? Estaban todos los bloques representados del país, y están todos de acuerdo, ¿no? Pero no van a poder hacer una regulación del uso del suelo donde me digan tienen que hacer determinada gramínea, cuando su propia lógica hace que necesiten que se haga soja para cobrar retenciones. O sea,
nadie legisla contra eso, no va a ocurrir, no termina ocurriendo. Con el tiempo habrá un proceso diferente, no sé, no lo conozco, no. Porque el INTA también pregona, y el INTA es una herramienta del Estado, ¿no? Y pregona constantemente el tema. Es mucho más racional. El INTA de Cañada de Gómez es el que tiene los ensayos de todo lo que es abono verde. Y sin embargo eso no tiene una gran difusión. ¿Por qué? No es porque el INTA no quiera dar difusión. No es económicamente rentable en la actual, como están los valores relacionados a los valores económicos, hoy no es factible, no es tan factible. Para hacerlo factible hay que cambiar alguna lógica económica. Muchas gracias a los tres, gracias por este rato, y ojalá que tengamos la chance de seguir hablando de este tema durante mucho tiempo. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hacemos la primera pausa, nos hemos extendido bastante en este primer bloque, pero queríamos aprovechar para hacer un repaso de lo avanzado hasta aquí en este comité de cuencas que empezó a funcionar el año pasado. La pausa y a la vuelta hablamos con Alberto Figueroa sobre el Consejo de Seguridad Ciudadana, que también está funcionando en la ciudad de Totoras.